Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de qué ha fallado en los Denver Nuggets. Estoy grabando el martes por la mañana y sé que os dije que no me iba a retrasar más. Pero también os dije que confiaba en los Denver Nuggets, por lo tanto, uno no se puede fiar de mi palabra. Empecé a grabar ayer, lunes, tuve luego unos contratiempos y dije, bueno, vamos a replantear el tema porque iba a hablar de las finales de conferencia, sobre todo de un poquito del dibujo que se viene por delante, que lo voy a resumir simplemente en dar mi predicción. Creo que van a avanzar Minnesota Timberwolves y en el lado contrario Boston Celtics. Y ya hablaremos, porque lógicamente hablaremos mucho de las finales de conferencia mientras se vayan desarrollando. Pero dije, bueno, vamos a replantear el episodio y vamos a hablar del campeón caído. Pero eso sí, antes de meternos con el tema principal del episodio de hoy, quiero hablar un poquito sobre Oklahoma City Thunder, que es un equipo al que cualquiera le predice un futuro fantástico. ¿Quién no? O quién, mejor dicho, ¿quién se atreve a decir que este equipo de Oklahoma, con Shai Gilgeous-Alexander, con Jalen Williams, con Chet Holmgren, me ha salido hasta ahí, me he emocionado diciendo su nombre, con esos jugadores que tienen, que son todos buenos y modernos y encajan entre ellos, que luego además tienes espacio salarial y tienes rondas, vamos, todas las que quieras a tu disposición y más todavía. Con ese mejunje que han creado, ese mix que tienen los Thunder, ¿quién se atreve a poner fuera de la batalla del oeste a Oklahoma City Thunder para los próximos años? Nadie. Lógico, es que ni haciéndolo a propósito en el 2K te sale una plantilla y como digo, lo que tienes alrededor, del espacio salarial, de los jóvenes, de que tengan valor de mercado, de que encajen con este baloncesto moderno. Pero tienen que añadir recursos. Les han faltado cosas a los Thunder en estos playoffs y ha sido muy evidente. Una de las preguntas que más me hago es, por ejemplo, ¿por qué hicieron el traspaso de Gordon Hayward? Es algo de lo que ya hablamos aquí. En su día comentamos, oye, es un refuerzo que tiene sentido, encaja con la filosofía de juego y debería potenciar este estilo, esta filosofía en la que dices, vale, no tenemos interiores destacados, el interior con el que vamos a la batalla es Chet Holmgren, un tío muy diferente, un tío muy distinto y además con muy poquita experiencia en la liga, y lo único que tenemos en el banquillo es Jalen Williams, que también es un pívot muy poco pívot tradicional, de hecho no tiene nada de pívot tradicional en él. Y metes a Gordon Hayward, que dices, bueno, pues puede ser una mejora respecto a Kenrich Williams, ¿no? Que vengan a traer un veterano que les pueda dar tiro exterior, les pueda dar puntos, pero que sobre todo les vaya a ayudar en la toma de decisiones. Porque al final Hayward no era traer a un jugador, digamos, ni para hacer 30 puntos por partido, ni para ser el mayor especialista defensivo. Que no, que por ahí pues sí te puede ayudar, te puede dar experiencia, saber hacer, te puede dar incluso un poquito de tamaño si le pones en el 3 en función de dónde salga desde el banquillo, pero es que de todo eso no ha sucedido nada. Entregaron 2 segundas rondas, un Treman, que es un jugador joven útil, es cierto que en Oklahoma sobran, de hecho los jugadores tienen una plantilla larga de la que pueden prescindir de varios de sus jóvenes. Y luego las fichas salariales de Micic y de Bertans, que aquí es cierto que es muy fácil decir, oye, no, es que, bueno, da igual, se han creado espacio salarial. Bueno, la agencia libre de este próximo mercado no destaca por ser la más brillante. De hecho, los equipos se van a tener que poner bastante creativos a la hora de reforzarse. No tenemos los mejores nombres en el mercado. Y oye, son fichas salariales. No pasemos por alto, no pasemos por encima del hecho de que si tú tienes una ficha de 8 millones y otra de 17, pues sí, no son las más atractivas del mercado, pero te van a permitir llegar a salarios a los que necesitas alcanzar, me suena por aquí la notificación del correo, te van a permitir alcanzar salarios de jugadores que tú sí quieres en tu plantilla. Y evidentemente has malgastado las fichas de de Vasile Micic y de Bertans. Tenemos que ver ahora qué hacen en la agencia libre, que sin ninguna duda es
el siguiente paso importante, ¿no? Y saber, bueno, lo de Hayward te ha salido mal, entiendo yo que no va a seguir Hayward en Oklahoma, perfecto, vamos a buscar ahora con qué rellenamos ese espacio salarial, que es lo único que generamos ahora mismo del paso de Hayward en Oklahoma. Pero me ha pasado que cuando criticas lo de Hayward, porque lo puse el otro día en Twitter, de oye, no se entiende el traspaso de Hayward a Oklahoma desde la perspectiva de los Thunder y lo que han hecho. ¿Qué ocurre? Que cuando criticas lo de Hayward, saltan muchos seguidores de Oklahoma, te saltan como si hubiese que elegir un bando, ¿no? Da la sensación de que o lo ha hecho mal Hayward y claro, el seguidor de Oklahoma que te señala que es que no ha tirado, que ha sido muy, muy pasivo y que malgastó las oportunidades que le dio la franquicia en el tramo final de temporada regular. O si no, parece que el otro bando es el de, oye, qué mal lo ha hecho Oklahoma con este movimiento. Aquí hay una evidencia y la evidencia nos dice que lo de Hayward ha salido mal. Ya está. Un jugador que ya no es que sea secundario o no secundario, no, es que su importancia ha sido residual en cuanto a minutos y su presencia, una que ha sido completamente secundaria en la cancha. Ya no solo secundaria, sino que en muchas ocasiones su presencia no se notaba. Salía, jugaba Hayward unos minutos y decías, que Hayward ha salido, que Hayward ha jugado, no me he dado cuenta. Y si te dabas cuenta, era por un par de ocasiones en las que parecía muy clara que tenía que tirar y no lo hacía. En fin, da la sensación de que han fallado en el análisis previo al traspaso, que han fallado en el análisis del tipo de jugador que necesitaban en Oklahoma City Thunder, porque tú dices, oye, sí, parecía encajar muy bien, pero es que en el banco de los Thunder solo hemos visto a Cason Wallace, he dicho Cason, me he fallado a mí mismo, Cason Wallace, Aaron Wiggins, Isaiah Joe y Jalen Williams, contando con que hemos visto menos minutos para Giddey en la ronda contra Dallas. Bien, de nuevo, Wallace, Wiggins, Joe. Esos tres han sido los principales. Hablamos de tres jugadores, sí, luego Wiggins es un jugador de más tamaño, Wallace es un jugador fuerte, pero son tres jugadores que siguen un mismo perfil, ¿no? Tres jugadores que te van a dar mucho tiro exterior, que son jugadores jóvenes y de mucho ritmo. Y luego, que ya hablábamos de él, Jalen Williams. Pero es que a Hayward no le hemos visto ni asomarse. El partido que más ha jugado en playoffs ha sido 11 minutos en la victoria de en la victoria de 32 puntos sobre Pelicans. Y luego le hemos visto 7 minutos en el primer partido contra Dallas, luego 4, luego 3 y sin jugar el resto de la serie. Claro, cuando ha jugado no ha convencido, pero ¿cuál era el rol de Hayward en la cancha? Yo pensaba que él venía más a ayudar como un conector, no como un anotador. Porque si lo piensas, este equipo ya tiene sus anotadores, ya tiene los jóvenes que necesitan hacer los tiros. Tú lo que necesitas, lo que has echado en falta, son jugadores alrededor, meter los tiros. No han metido muchos tiros exteriores en la serie contra Dallas, pero sí que te faltan esos jugadores que te conecten a las piezas jóvenes importantes de tu equipo, que le den sentido al trabajo que están haciendo. Pero claro, es que Hayward no ha sido ni conector, ni anotador, ni ha venido tampoco a paliar el problema del rebote, que eso ahí sabíamos que con Hayward pues tampoco ibas a tapar la carencia de forma enorme si pones a Hayward, por ejemplo, en el puesto de 4. Pero, claro, es que, de nuevo, ¿qué ha hecho Hayward en Oklahoma? Lo que sí que me parece un error es elegir a un responsable, en el sentido de, esto lo ha hecho mal Hayward o lo ha hecho mal Oklahoma. Esto es algo que ha salido mal. Pero lo interesante de esto es saber, entender qué es lo que ha pasado. A mí mi sensación es que viendo a Hayward sobre la cancha, es que el uso que se le ha dado ha sido extraño. Que sí, que soy el primero que dice, oye, en ocasiones le hemos visto muy pasivo, es cierto, pero ¿por qué ha sido Hayward pasivo en cancha? A mí hay algo aquí que me extraña, ¿no? Y luego hemos visto sus declaraciones en las que decía, después de que cayesen eliminados los Thunder, me siento decepcionado por cómo ha salido todo. Ha sido ciertamente frustrante. Y le preguntaron la razón de su rendimiento, a lo que respondió, eso es mérito o resultado del papel que me asignaron y la falta de toques. Y a mí sí que me deja un poco esta sensación en el sentido de, oye, has hecho un movimiento por Hayward, se entendía que venía a ser un jugador
destacado desde el banquillo, pero no hemos visto eso. No hemos visto eso. E intentarlo un par de encuentros no es hacerlo. No es hacerlo. Y más sabiendo que es un jugador que se incorpora para el tramo final de temporada. Ha sido un traspaso de la directiva. Daigneault realmente quería tener a Hayward en plantilla. Le han traído y luego han visto que estaban peor de lo que ellos, que Hayward estaba peor de lo que ellos pensaban. Creo que hay bastantes preguntas aquí de las cuales no tenemos respuesta, o al menos no la tengo yo, pero desde luego, y esto no significa, ojo, librar de la culpa a Hayward, porque él sí que nos ha dejado esa sensación de pasividad, pero todo se resuelve a lo mismo. Tenemos que ir a dos verdades. A dos verdades. Más allá de lo de Hayward, que en Oklahoma deben y seguro lo están analizando. De nuevo, dos verdades considerando que es un equipo joven con muchísimo recorrido. La primera, que han fallado con la apuesta por Gordon Hayward y que han gastado activos. Esto es así, esto es una realidad. Veremos ahora cómo responden en la agencia libre con ese dinero, con ese espacio salarial que han creado. Y segundo, necesitan añadir alternativas. Me recuerdan, salvando las distancias, por supuesto, por todo, por quienes forman el equipo, por el momento, por todo. Pero en cuanto a recursos como equipo ofensivo, me recuerdan a los Mavericks de Luka Doncic de hace unos años, porque aquellos Mavericks dependían primero de Luka Doncic, por supuesto, de lo que generase Luka Doncic y de los puntos que hiciese él por su cuenta. Luego tirando alguno en parado si queréis, pero de los puntos que pudiese generar Luka Doncic y luego del acierto de tres, de cómo estuviesen los tiradores de Dallas ese día. ¿Qué ha ocurrido en estos playoffs? Que Oklahoma dependía de lo que generasen Shai y Jalen Williams, y fuera de ellos dos, y un Jalen al que hemos visto peor en segunda ronda, luego estaba el acierto en triples. Ya está. No había más armas. No había alternativa, no había otros recursos que vemos hoy en día en Dallas Mavericks. Que Dallas Mavericks, por supuesto, te gana porque tienes a Luka Doncic y a Kyrie Irving. Pero Dallas también te gana porque tienes a PJ Washington, porque tienes a Daniel Gafford y tienes a Dereck Lively y además tienes el tiro de tres. Dallas lo que hizo cuando se trajeron a Kyrie Irving fue subir el techo del equipo, pero en ese momento rompieron el equilibrio que tenían, rompieron el equilibrio para subir mucho el techo, las posibilidades del proyecto, haciéndose con Kyrie Irving. Pero claro, luego necesitaban recuperar ese equilibrio. Lo primero fue Dereck Lively en el draft y luego han potenciado esa fórmula con Gafford y con Washington. Pues lo que tiene que hacer Oklahoma es algo similar. Oklahoma tiene que encontrar su camino y añadir por lo menos un gran jugador de banquillo y que sea diferente al perfil que ya tienen. Sí, es cierto que han fallado mucho de tres y el triple ha sido su gran aliado en temporada regular, pero, ostras, es que tienes que tener alternativas. No puede ser solo tu estrella, tu segunda estrella y el triple. Por tu propia salud tienes que tener algo más. Y por ejemplo, y claro, ¿qué ocurre? Aquí es gracioso porque un jugador como PJ Washington era cojonudo para Dallas. Pero, ¿qué ocurre? Ya no es solo necesitas tener a los jugadores y luego trabajar las alternativas también en lo táctico. Pero claro, sin los jugadores necesarios no puedes trabajar bien esas alternativas. Por lo tanto, Oklahoma tiene que encontrar ese camino. Tenías a Gordon Hayward, pero no ha encajado y no ha sabido utilizarlo. Y mientras tanto, Dallas ha sumado a Washington, a Gafford y a Lively, que te dan la alternativa de jugar por encima del aro y potencian el juego de bloqueo directo. Ese es el camino de OKC importante, porque no pueden quedarse atrás. Porque en el oeste tenemos a unos Denver Nuggets que seguirán siendo candidatos y se ven obligados también a reforzarse. A Golden State Warriors y a Lakers que están buscando esa remodelación. A Phoenix, que también sabemos que se quieren activar en el mercado. Los Pelicans buscando cambios, sobre todo con una potencial salida de Brandon Ingram. Memphis de vuelta con Ja Morant y veremos también, se están hablando de posibles movimientos de Memphis de cara al draft. San Antonio Spurs, que con Wembanyama solo va a ir a más con los años. Minnesota Timberwolves, que seguirá siendo candidato en su actual ventana y seguro que este verano algún agente libre seguro
que se quiere sumar a los Timberwolves. Dallas, que saldrán con buenas sensaciones de los playoffs. Incluso Houston Rockets, un equipo que ya ha progresado mucho y que cuenta con jóvenes en su plantilla. Esta es la realidad de la Conferencia Oeste. Porque en la Conferencia Oeste o avanzas o mueres. Para muchos aparecía como el gran favorito al título. Nos hacíamos la pregunta, incluso aquí hace unas semanas, de si estos Denver Nuggets de Nikola Jokic tenían los mimbres, tenían la capacidad de entrar en esa privilegiada y reducida lista de equipos, de proyectos que han conseguido ganar títulos en la NBA de forma consecutiva. Algo muy difícil, que llevamos ya unos años sin ver y que yo creo que habla muy bien de la salud de la liga y de lo difícil que es levantar el trofeo Larry O'Brien. Como digo, los Nuggets de Jokic aparecían como favoritos en la gran mayoría de brackets. Ellos, o Boston Celtics, los de Jokic estaban como favoritos en mi bracket y han terminado cayendo. Han terminado cayendo en semifinales de conferencia, que era algo que seguramente si nos dicen a inicios de temporada hubiésemos dicho, bueno, se les habrá lesionado a alguien, ¿no? ¿Cómo van a perder estos Nuggets de Jokic con lo bien que juegan el baloncesto en segunda ronda? Y lo cierto es que no nos sorprende, ¿no?, que hayan caído. Y eso habla muy bien de su rival. Habla muy bien de la competencia que han tenido enfrente. Aquí ya hablamos en su día, o ya estuvimos revisando, la estrategia, el plan de Minnesota para terminar con la felicidad de los Nuggets, para acabar con lo que mejor se les da, que es esa alegría, ese juego natural, cómo mueven la pelota y encuentra siempre Nikola Jokic, en la mayoría de ocasiones, al compañero mejor posicionado, cómo tienen perfectamente trabajados y definidos los roles dentro del equipo. Pero claro, es que son los Nuggets de Jokic. Los Nuggets de Jokic que nos maravillan con su baloncesto. El mejor quinteto de la NBA. Los mejores para cerrar partidos. Los que juegan de memoria. Ese equipo al que en temporada regular parecía imposible, pero imposible defenderle la jugada del alley-oop a Aaron Gordon por línea de fondo. Desde ese famosísimo y muy mencionado aquí Dunker Spot. Pero oye, un equipo lo ha conseguido. Y lo ha conseguido de menuda. ¿De qué manera? Empiezas ganando 0-2 la serie fuera de casa, venciendo los dos en Colorado, pierdes 3 seguidos y terminas ganando la serie, el séptimo, fuera de casa. Y no solo eso, que, oye, Denver ha sufrido la mayor remontada de la historia de la NBA en un séptimo partido. Es que no es algo menor de lo que estamos hablando. Lo que ha conseguido Minnesota tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Y han, como digo, conseguido algo que nos parecía prácticamente inimaginable hasta hace unos meses. Y obviamente hay que hacerse una pregunta. ¿Qué ha pasado para que Denver caiga así? Es una pregunta que seguro se están haciendo en Colorado y debemos hacérnosla nosotros también. Calvin Booth, el general manager de la franquicia, la persona que toma las decisiones respecto al personal desde que Tim Connelly construyó el proyecto y se marchó precisamente a Minnesota, está trabajando ya. Está viendo ya quiénes van a confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Porque mientras tú tengas a Nikola Jokic atado, tienes la posibilidad de formar un equipo candidato. Y es que además tienes al Joker atado hasta 2027-2028, dependiendo de lo que haga con su opción de jugador. Jamal Murray, que tiene solo un año más de contrato, termina en el 26, pero se habla de que firmará este verano una lucrativa renovación, una extensión de contrato importante con los Denver Nuggets. En la misma situación está Aaron Gordon, que tiene solo una temporada más y termina su contrato para 2026. Y luego Michael Porter Jr., que está atado hasta 2027. Tiene más margen aquí los amigos de Denver Nuggets, pero en general un equipo que, como digo, va a seguir funcionando. Es lo que tenemos que esperar, que estos Nuggets, por mucho que hayan perdido en segunda ronda, van a seguir siendo uno de los candidatos. Pero claro,
el problema con ellos no ha estado tanto en los titulares. Y ojo, podemos discutir el rendimiento de Michael Porter Jr. o de Kentavious Caldwell-Pope, sobre todo en esta serie. No, yo miraría, y sabiendo que la renovación de KCP, que es el único de los titulares que tiene una opción de jugador ya y que podría terminar contrato y salir al mercado, una renovación que sabemos que es esencial para ellos, necesitan mantener ese quinteto. El problema no está en los titulares. El problema está en que necesitas añadir auténticas variedades a tu rotación, auténticas alternativas en tu banquillo. Porque ¿qué ocurre? Tienes a Reggie Jackson, que tiene una opción de jugador por 5,2 millones. Luego tienes a jugadores como Christian Braun, Julian Strawther, que me parece interesante. Y vamos a ver si Denver continúa con ese camino de darle relevancia a los jóvenes y que ellos mismos, sus selecciones del draft, con el paso de 2 años, 1 año, bueno, Braun el año pasado ya aportaba, pero que puedan ser jugadores que realmente aporten de verdad a una rotación de playoffs. Y Peyton Watson, que es cierto que ha sido menos útil, como tengo la garganta, macho, ha sido menos útil contra Minnesota, la ronda no le venía tan bien, pero, oye, con el salario que tiene, necesitas jugadores para temporada regular, te asegura rendimiento. Yo Peyton Watson, e incluso sabiendo que va a despertar el interés de otras franquicias, ojo, no es intocable, si llega una oferta adecuada o si tienes que meter a Peyton Watson para hacerte con un jugador diferencial que verdaderamente merezca la pena, entonces sí, le das salida. También fue una pena en su día la lesión de Vlatko Cancar, porque justo llegó la lesión en un momento en el que parecía que podía tener un rol en el equipo, no uno súper destacado o brillante, pero con su mejora física, siendo un jugador que te da además rendimiento como tirador. Oye, me parecía una opción interesante por probar, pero desde luego las lesiones no han acompañado y termina contrato. Aún así, la principal decepción del banquillo de estos Denver Nuggets es muy clara, Zeke Naji, renovado y extendido antes de que empezase la temporada, con contrato hasta 2027, opción de jugador para 2028. Creo que este ha sido uno de los problemas principales de Denver, el no tener una alternativa a Jokic. Lógicamente, cuando Jokic se siente, vas a estar con problemas, pero tener una alternativa. Tienes a Aaron Gordon, puedes jugar con él en Small Ball, pero ¿quién es tu 5 fuera de Jokic? ¿Qué jugadores tienes? Porque Minnesota, que estaba construido para enfrentarse a ti, estaban construidos para derrotarte. Claro, con él y qué hizo. Con él remató el proyecto con ese monstruo de 3 cabezas. Con Gobert, con Towns y con Nash Reid. Pero es que Denver solo tiene a Jokic. Porque tienes a DeAndre Jordan, que no sirve más que para agitar la toalla y si tiene algún tipo de impacto como veterano en el vestuario. Y Naji ha sido la decepción. Esa es la realidad. Le apuntaba yo a inicio de temporada en, oye, vamos a ver aquí potencial revelación Zeke Naji. Vamos a ver si Denver encuentra un jugador que para 15, 16 minutos por partido funcione muy bien y le pueda dar un descanso real a Nikola Jokic. No ha sido el caso. ¿Qué ocurre? Que estás en el segundo apron, como hablaba antes. Tienes poco margen y tienes que renovar a KCP. Por lo tanto, no es sencilla la situación en la que está Denver y no pensemos que Denver este verano se puede poner a hacer grandes peripecias y, ojo, tampoco les interesan. Tú lo que tienes que hacer es continuar, mantener el bloque, renovar a KCP y tratar de añadir detallitos, ya sea vía traspaso o en la agencia libre, porque al final necesitas. Por necesitar te vendrían bien diferentes perfiles en el banquillo, añadir, como digo, variantes, diferentes perfiles para cuando lleguen diferentes series de playoffs y diferentes rivales que puedas tener varias cartas en tu baraja. Pero por citar las dos más claras y más obvias, necesitan añadir un generador de banquillo. Antes tenías a Bruce Brown, Reggie Jackson se queda, sorpresa, insuficiente. Y luego encontrar un pivot que sea decente, que sea solvente, que pueda ayudar. Hay opciones. Es cierto que otro alero no vendría mal, pero pueden confiar en Christian Braun y en Strawther. Por lo menos de inicio en temporada no es tu mayor necesidad reforzar el puesto de alero. Puedes darle minutos a estos chicos y buscar antes un generador y un pivot. Tienes también para el draft los picks 28 y 56. Vamos a ver si no se cuaja un traspaso de Naji y una elección. La realidad es que han faltado
piernas frescas. Y yo creo que eso era algo evidente viendo a estos Denver Nuggets, que Minnesota les ha encontrado el punto en defensa muy bien y les han sabido correr en ataque para también encontrar los agujeros. Pero es esa sensación con Denver de haberles visto más cansados, menos potentes que el año pasado, menos frescos. Ese es el resumen. Como digo, ya la pasada temporada, lo cierto es que tu rotación era una de las que más justas iba. Era una rotación en la que tenías a tus 5 jugadores titulares en muchos minutos, tenías a Bruce Brown en muchos minutos y luego un par de jugadores que dependían mucho de la serie y del partido. Pero tú prácticamente estabas jugando con 6 y luego un par que dependía mucho. ¿Qué ocurre? En ese momento por lo menos tenías a Bruce Brown y luego también tenías a Jeff Green, que hizo su contribución, que en algún partido estuvo bastante bien. Pero claro, no has reemplazado a ninguno de los dos. El reemplazo de uno es Reggie Jackson, que ya estaba en el equipo. Y para Jeff Green no has terminado de encontrar un alero con físico que sea exactamente lo mismo. Y Justin Holiday, que no tiene la misma presencia que Jeff Green, sí que lo ha hecho bien. Pero de nuevo no tiene la misma presencia y contra Minnesota ha faltado de eso. Y es que en general han faltado recursos desde el banquillo. Entonces la pregunta es, ¿a quién puede fichar? ¿Qué puede hacer Denver Nuggets? Porque como digo, en la agencia libre vas a estar muy limitado. Lo primero es que tienes que convencer de que firmen menos dinero. Ya está. Si tú no convences a ciertos jugadores de que firmen menos dinero para irse contigo, lo tienes muy difícil. Y ahí hay dos opciones. O convencerle porque sea un jugador que quiere ganar el anillo y le dices, oye, ven, porque tenemos claramente esta necesidad y tú nos puedes ayudar. O si no, hablar con un jugador y decirle, oye, tú tienes un rendimiento que va a superar el contrato que nosotros te ofrecemos, pero te estamos ofreciendo un ambiente donde vas a poder revalorizarte y luego firmar un buen contrato. Es decir, lo que hizo Bruce Brown, pues exactamente lo mismo. ¿Qué pivots me he apuntado que puedan firmar? Que, oye, que tengan cierto encaje en el equipo, que tengan cierto sentido y, como digo, a unos les tendrán que convencer más que a otros. La opción ideal me parece Jonas Valanciunas. Intentar convencerle, un jugador que ha hecho buenos dineros, que ya está más mayor, decirle, oye, vente de suplente de Jokic. Y ya está. Y tienes además un 5 grande, con presencia, que vas a poder jugar el pick and roll con él, al que le vas a poder dar balones al poste para que anote él y que te va a poder hacer el pick and pop para tirar como Jokic. Me parece el ideal, sin ninguna duda. Por dar otros nombres, Dario Saric, Goga Bitadze, Daniel Theis, Mason Plumlee o Xavier Tillman. Cualquiera de estos, cualquiera, te mejora lo que has tenido este año con Nagy. Y por supuesto de Andre Jordan, vaya. Pero cualquiera de estos te sirve y te mejora. Y gente como Bitadze me parece interesante. Tillman me parece interesante. Bueno, es que en general, luego Theis o Plumlee, que son dos veteranos, también te vendrían bien. Como digo, Valanciunas sería el mejor, pero cualquiera de estos sería más que bienvenido. Y manejadores, bastantes veteranos, pero tenemos jugadores también que podrían firmar un poco y sentirse bien en Denver. Spencer Dinwiddie, para meter un anotador, aunque es cierto que es un poco díscolo para... Bueno, Bruce Brown también tenía en ocasiones momentos de selección de tiro cuestionable, pero probablemente metía más que Dinwiddie. Kyle Lowry, que es un jugador muy veterano, en playoffs le hemos visto bien con Filadelfia y para un rol reducido, oye, desde luego a Reggie Jackson te lo mejora. Luego, Patrick Beverley, perfil defensivo, perfil diferente, pero oye, no te vendría mal y de nuevo, probablemente te mejora lo que tienes este año. Chris Dunn me parece una opción interesante porque no es un Bruce Brown, pero es un jugador que podría jugar con Jamal Murray o sin Jamal Murray, que podría llevar las riendas de la segunda unidad y que ha mejorado algo como tirador. Seguramente luego en playoffs le flotarían, pero para llevar peso en temporada regular y buscar revalorizarse me parece interesante. Eso sí, creo que le flotarían en playoffs y luego a lo mejor en postemporada se convertiría en más difícil de jugar, pero me parecería curiosa. Aaron Holiday, el hermano pequeño de Justin, un jugador que tiene puntos, un jugador que yo sigo con la sensación de que si algún equipo en algún momento de los próximos 2 años apuesta por él y le da un rol, no un rol importantísimo para ser el mejor base suplente de la NBA, ojo, pero sí un rol en el que pueda tener cierto papel como base anotador de banquillo, creo que no lo haría nada mal. Y luego Monte Morris, que ya estuvo en Denver, está precisamente este año en Minnesota, vamos a ver qué pasa con él, si renueva o no. Pero, oye, Morris funcionó muy bien en los Nuggets, entonces, ¿por qué no reencontrar sus caminos? Me parecería muy interesante. Y por último, Delon Wright,
que al final pues es un perfil similar, es un jugador que tiene instinto defensivo, que se va a mover bien, que puede tener algún día más anotador que otros y que de nuevo te va a mejorar lo que tienes. ¿Son jugadores fantásticos? No, pero si a lo mejor convences a Balanchunas de firmar por poco dinero y te firmas a Daniel Theis, que Daniel Theis a lo mejor quiere pillar un anillo, y te firmas a uno de los generadores, si consigues convencer a Monte Morris de vuelta, pues hombre, ya has mejorado lo que tenías y luego, quieras o no, acumulas acumulas salarios que si en algún momento uno de ellos no te funciona bien o te funcionan bien y quieres mover a algún joven, pues puedes hacer un traspaso. Por otro lado, Zekenagi, sin ir más lejos. Verano importante en Denver, pero de verdad, no perdamos de vista que siguen siendo candidatos mientras esté Jokic y bien rodeado. El verano pasa por renovar a KCP, extender a Jamal Murray, que será un buen contrato, y luego buscar esos jugadores que te han fallado, que no has tenido esas piezas para aligerar carga durante la temporada regular, tomándotela en serio, pero que también llegues con las piernas frescas, que llegues bien a los playoffs. Es muy difícil ganar en la NBA actual con ese panorama tan abierto que os decía. Y hay un dato en particular que me gusta mucho, y es que 2024 será la primera vez en 47 años que no está ni el actual MVP, ni el último MVP de las finales en las siguientes finales, en las de este año, me refiero. Es Jokic la respuesta en ambos casos y es algo que no sucedía desde 1977. Y una pregunta que debemos ir haciéndonos, la soltaba ahí un poco al inicio, porque al igual que Minnesota estaba construido para enfrentarse a Denver, ¿cómo lo están los Timberwolves para medirse a Dallas? Y también, ¿por qué no? ¿Cómo lo están para enfrentarse a Boston en unas hipotéticas finales de la NBA? Un detalle importante para los próximos días, y es que el preguntas y respuestas, que ya lo comentamos en el anterior episodio, lo vamos a tener para el lunes que viene. El lunes que viene, lo estaba aquí comprobando en la chuleta. Os dejaré para ponerme las preguntas por redes, por Instagram y por Twitter, y también en el muro de publicaciones de YouTube, ¿de acuerdo? Imagino que las pondré, o lo pediré jueves, viernes aproximadamente, y el domingo me pondré a prepararlo para grabarlo el lunes por la mañana. Como os dije también, marcho a Berlín, me voy este jueves, que ese día, por cierto, el episodio que sale es atemporal, y como también os comenté, intentaré grabar un episodio desde allí. No lo tengo cerrado, tengo que ver cómo lo hacemos. Yo espero poder ejecutarlo y creo que quedaría algo distinto y chulo. No os penséis que estoy aquí en negociaciones para grabar un podcast con Rudy Fernández y que me haga un insight de su carrera en NBA. Ojalá, pero no, algo más humilde, pero diferente y que seguro que os gustará. Voy a tener yo también novedades pronto. Os he comentado ya en alguna ocasión que estoy ahí tomando una decisión importante que ya está tomada, entonces ya está todo en proceso ya está la decisión tomada, transmitida, y ahora está en proceso de ejecutarse, pero vamos, ya os contaré en cuanto pueda. Y nada, desde julio voy a ir con todo como nunca lo he hecho. Así que, mientras tanto, disfrutemos de los playoffs de la NBA, disfrutemos de estas próximas jornadas, pero como os digo, a partir de julio tendremos muchas cositas y muy interesantes. Así que ya sabéis, a seguir disfrutando de la NBA y nos escuchamos el jueves en el próximo episodio atemporal de The Hustle Podcast.